Así que el Espíritu Santo se encarga de iluminar con esa luz los corazones oscurecidos de la humanidad pecadora para salvar y redimir. Les habla de la justicia de Cristo. Mi tercer punto se refiere a los juicios. Vuelve al Evangelio de Juan, en el versículo 11. Y en cuanto al juicio, dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Segunda de Corintios 4:4 llama al diablo el Dios de este mundo. Y primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero yace bajo el poder. Voy a decir que es el poder, la influencia del maligno, de Satanás. El mundo se ha alineado con Satanás. Todo lo que Satanás desea y ama destruir, ama eliminar la esperanza y la vida misma. Y el mundo está en perfecta sintonía con sus deseos. Los corazones debilitados de hombres y mujeres han sido engañados para creer en cosas sin Dios. Lo han hecho. Vemos esto claramente en Romanos 1. Vayamos a Romanos 1. Voy a llevarnos a través de algunas porciones de Romanos 1 y avanzar rápidamente. Entonces, ojo con esto. Romanos 1, mira el versículo 18. Con respecto al juicio, ¿verdad? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad con injusticia. Este es el comienzo de todo pecado. Que suprimen la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad del Evangelio. La verdad de la justicia de Cristo. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Comienzan a adorar al yo, o comienzan a adorar a otros animales. Encuentras que esto es cierto, ¿verdad? Y luego siempre hablo de esto, pero ves a personas que son como contradicciones andantes. Dicen, salva este árbol, pero mata a ese bebé en el vientre. Salva a ese perro, pero mata a ese bebé en el vientre. Entonces, son solo criaturas. ¿Entiendes eso, verdad? Y sé que ustedes tienen mascotas, entiendo eso. No eres un papá de perro y una mamá de perro. Tú es una mascota. Y tenemos que tener cuidado de elevar a los animales a ese tipo de importancia. Casi como un estatus humano, ¿verdad? Así que vemos esto claramente en el mundo, pero mira el versículo 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, el lesbianismo. Y de la misma manera que los hombres abandonan las funciones naturales de las mujeres para arder en sus deseos hacia unos a otros, eso es homosexualidad. Y hombres con hombres cometiendo actos indecentes y recibiendo en sus propias personas la debida penalidad de su error. Es una espiral. Es una espiral. Versículo 28. Y así como no consideraron apropiado reconocer a Dios, más Dios los entregó a una mente depravada
para hacer aquellas cosas que no son apropiadas. Ahora ni siquiera pueden pensar correctamente. Ni siquiera pueden pensar correctamente. ¿No vives en ese mundo ahora? Si tienes alguna duda en tu mente, déjame seguir leyendo. Versículo 29. Llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, maldad, llenos de envidia, asesinato, contienda, engaño, malicia. Son chismosos o murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, sin misericordia. Dime que eso no es una lista de lavandería de la sociedad en la que vivimos hoy. Si era cierto entonces, ¿cuánto más es cierto hoy? Esa es la descripción, una descripción perfecta de nuestra sociedad. Las redes sociales fomentan la mayoría de estas cosas. Arrogancia, jactancia, desobediencia a los padres, mentes depravadas. Romanos 2, mira el versículo 2, y sabemos que el juicio de Dios cae justamente sobre aquellos que practican tales cosas. El ministerio del Espíritu Santo es que, con respecto al juicio que Él traería, el juicio final a este mundo. Versículo 16, Romanos 6, Romanos 2, en el día en que según el Evangelio, según mi Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, por medio de Cristo Jesús. Todo será expuesto. El Señor ha designado al justo para juzgar al mundo, comenzando con el gobernante de este mundo. Romanos 2, mira el versículo 22. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿no cometes adulterio? Él está acusando la hipocresía de los judíos aquí. Dice, tú que aborreces los ídolos, robas templos. Versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley, al quebrantar la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ti. ¿Qué juicio? Este es un sistema mundial sin Dios. Juan nos dice, el mismo escritor del Evangelio que estamos leyendo en 1 Juan 2, después de haber dicho en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas del mundo, pero dice esto en el versículo 16, porque aunque todo lo que hay en el mundo, y podríamos simplemente unirlo de esta manera, ¿de qué está hablando? El sistema del mundo. ¿Qué más hay en el mundo? Bueno, el diablo. ¿Qué más? Dice, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Él dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. ¿Qué le pasará a este mundo? Y el mundo pasa. Habrá un juicio al final. No durará, pero lo que durará, dice, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. El que ha venido a obedecer el Evangelio. El mundo tiene su fin, y también Satanás. No querrás ser parte de ese juicio final. No quieres. Acompáñame a 2 y Pedro 5. Perdón, sí, donde Pedro. Capítulo 2.
1 Pedro 2, 5, 6. Comencemos en el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, y no lo hizo, ¿verdad? ¿Qué hizo Él? Sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosas de oscuridad reservadas para el juicio. Él dice, déjame darte un ejemplo de lo que haré, cómo se verá hacer en el juicio final lo que he hecho en el pasado. Dios comienza a contarnos a través de Pedro su historial. Primero, Satanás, 1/3 de los ángeles, fueron arrojados. Y luego dice esto, y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé. Así que ahora, para que entiendas, no preservé el mundo antiguo. ¿Qué hice? Lo inundé. Maté a millones. El versículo 6 nos da otro para dar otro ejemplo. Él dice, perdoné a Sodoma y Gomorra. Y te hago la pregunta, ¿no crees que Burbank es peor que Sodoma y Gomorra hoy en día? ¿La capital del porno? No, él dice, déjame decirte algo. ¿Crees que los perdonaría? Si no los perdoné a ellos, ¿crees que te voy a perdonar a ti? ¿Crees que escaparás del juicio? No, no lo harás. No lo harás. Efesios 4 y Colosenses 1 nos llaman antes de Cristo, antes de venir a Cristo, que estábamos alejados de la vida de Dios. En Juan 3:18, como leí antes, dice que estamos en juicio fuera del Evangelio. Yo me imagino esto. Es casi como si estuvieras parado en un lago congelado a 1 milla de distancia sobre hielo delgado. Cualquier movimiento en falso, estás acabado. Estás acabado. Juan 3:10. Ninguno es justo, ni uno solo, ni siquiera uno. El ministerio del Espíritu Santo abre los ojos a esto, a este juicio, incluso al engaño de pensar que el mundo no será juzgado. La ira de Dios se desatará sobre Satanás y el mundo incrédulo. John MacArthur dijo esto en referencia a esto, y cito, la advertencia sobria para aquellos que abrazan el sistema del mundo es que, dado que su gobernante, el diablo, no escapará del juicio, tampoco lo harán ellos, a menos que se arrepientan. El destino del diablo está garantizado y garantiza el juicio de cada pecador no arrepentido. No te unas a ese cadáver. Satanás está acabado. Él está acabado. Él ha estado acabado. Y luego, para cerrar, digo esto. En 2 de Pedro, capítulo 2, él dice esto en el versículo 4. Lo que dije antes. Él dice, y ahora no perdonó a los ángeles que pecaron. Ellos tienen su fin. Pero escucha la redacción que dice. Dice al final del versículo 4, dice, reservados para juicio. Tienen una reserva. Tienen una reserva. Tienen su asiento en el infierno. Pero no Noé, ni Lot y su familia. No Noé y su familia.
El mismo capítulo, versículo 9, dice esto: y el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de la tentación y mantener a los injustos, a los incrédulos bajo castigo para el día del juicio. Él siempre sabe cómo cumplir con sus citas de manera eficiente. Pero no tiene que ser así, ¿verdad? No tienes que presentarte ante Dios y su juicio. No tienes que hacerlo. No tienes que tener una reserva para ser juzgado con el resto del mundo. No tienes que hacerlo. Porque lo que vemos es verdad. Vemos la gloriosa verdad del Evangelio de 1 Pedro capítulo 1 y en el versículo 3. Déjame leerte esto. 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿A qué? A una esperanza viva, a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada, que no se desvanecerá, reservada en el cielo para vosotros. Y luego dice esto en el versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para una salvación que está lista para ser revelada en el último día. La última vez esto es protegido por el poder de Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios, por la promesa que Él te ha dado. Él dice: te sellaré con mi espíritu y te guardaré hasta el fin, y reservaré el cielo para ti. Entonces, ves este ministerio del Espíritu y lo entiendes. Sé que lo haces, así que te pregunto esta mañana: si no has venido a Cristo, no tienes que mantener esa cita para el juicio. ¿Entiendes eso? Podrías rendir tu vida a Cristo, y lo que es cierto de lo que Cristo dijo, sus palabras, podrían ser verdaderas en tu vida. Que Él está dispuesto a salvar, Él está dispuesto a perdonar, Él está dispuesto a reconciliarte con su Padre. Así que te ruego que hagas eso esta mañana, que ores, que te apartes del pecado y que pongas tu confianza en Cristo y solo en Cristo, para que puedas decir lo que Pedro dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque según su misericordia Él me ha hecho nacer de nuevo. Ora conmigo. Padre, te agradecemos por esta mañana. Te agradecemos que tu palabra es verdadera y que dentro de esa verdad, Señor, convence al alma y transforma el corazón. Señor, oro para que continúes haciendo eso, que el ministerio del Espíritu sea tan verdadero y evidente entre nosotros que conviertas las almas muertas de los hombres que no han llegado a creer en tu Evangelio. Ayúdalos, Señor, a apartarse del pecado. Concédeles arrepentimiento y fe para que te adoren en espíritu y verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Te pondrás de pie conmigo para la última canción.